Empezamos sí, a grabar. Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de viernes turístico en forma de webinar que hemos preparado desde la Cátedra de Turismo y el Máster en Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de La Laguna. Hoy tenemos con nosotros a José Fernando Cabrera, a José Barreiro y a Victoria López, que serán moderados por Eduardo Solís. Son todos miembros del Grupo Calínico Hoteleros por Tenerife. Y simplemente antes de darles la palabra, comentar el orgullo que tenemos en la Universidad de La Laguna de contar con el apoyo tan importante por parte del sector empresarial turístico de la isla. Les puedo decir que la Universidad de La Laguna es admirada y envidiada desde otras universidades por la implicación del sector turístico, porque estén detrás de nosotros, nos ayuden, nos apoyen, colaboren, participen. Y esto no es lo habitual en otras universidades en la península y en otros lugares. Realmente este grado de implicación tan fuerte que queremos agradecerle. Sabemos lo apretado de sus agendas. Y bueno, sin más preámbulo, le doy paso a Eduardo, que va a moderar este debate sobre la situación actual del sector turístico, tan incierta y con la sabiduría que tiene siempre Eduardo para moderar este tipo de eventos. Sí, yo creo que deberíamos de, cuando esté hablando una persona, desconectar micros para evitar que se produzca. Por ejemplo, mi entrada de micro, ahí José Barreiro, efectivamente, el micro de José Barreiro me estaba generando conmigo un eco. Ahora creo que se me oye bastante mejor. De modo que, si quiere, Eduardo, ya puede entrar. Muchas gracias. Pues adelante. En primer lugar, darle las gracias a la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, de la que eres el responsable, Raúl. Este es el 10º año que colaboramos con la universidad. En ocasiones anteriores, en el aula magna de la facultad, por las razones sanitarias, en esta ocasión lo hacemos a través de la tecnología. En primer lugar, para no dilatarnos en el tiempo, en primer lugar yo quisiera, yendo por orden de noticia reciente, la intervención de José Fernando Cabrera para que nos hable sobre los test PCR y antígeno. José Fernando está desde el mes de marzo, abril, insistiendo todos los días con este tema y hoy ha habido novedades. Entonces, José Fernando, ¿no te importa iniciar tú, por favor? José Fernando estaba hasta su momento, ¿verdad? Yo ahora no te escucho a ti. Raúl, no te escucho. Sí, digo que igual José Fernando fue a abrir micrófono y lo que hizo fue cerrar. Bueno, pues pasamos, no te preocupes. Pasamos a Mira, José Patricio Barreiro. se está incorporando también. Bien, pues estupendo. José Barreiro, por favor. Mira, ya tenemos a José Fernando. José Fernando, activa micrófono. Ahora ya está conectado. Bueno, José Fernando, comenzábamos contigo para que nos hables de todas las novedades que hayas con respecto a los test PCR y antígenos. Actualízanos a todos, por favor. ¿Tú nos oyes, José Fernando? Raúl, yo creo que mejor dejarlo. Vamos a pasar para no perder tiempo en lo que él recupera. ¿Te parece? Tienes el silencio puesto y no te escucho. Raúl.
digo que sí, que perfecto, que Vale, pues pasamos al siguiente. Vale, pasamos al siguiente. Sí, pues era José Barreiro, que también importante, para que nos hable del hasta hace poco lockdown británico, la situación actual en los mercados emisores. José Barreiro, adelante. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿se me oye bien? Muy bien. Perfecto, pues buenos días, gracias a todos, gracias a la Universidad de La Laguna, a Raúl, y a los que tienen la delicadeza de escucharnos. Bueno, yo me he encargado de hablar un poco del lockdown y de la situación de los mercados, y lo haré de una forma breve. El lockdown en el Reino Unido ha terminado hace 24 horas, un poco más, terminó en la noche del martes a las 12 de la noche. Y, de todas formas, no es lo que pueda parecer a primera vista. Es decir, terminó el lockdown global, pero entraron en vigor, y me refiero a, no en el Reino Unido, me refiero que el lockdown era en Inglaterra, no era en el Reino Unido. Por lo tanto, el lockdown estaba afectando a los 56 millones y pico de habitantes que tiene Inglaterra, y luego los otros tres, las otras dos naciones, más Irlanda del Norte, me refiero a Gales y Escocia, y a Irlanda del Norte, pues tienen sus normas particulares, ¿no? Pero lo gordo, lo grande es Inglaterra, y en Inglaterra pues terminó, como decía, el lockdown el martes a las 12:01 de la noche. Bueno, lo que pasa es que entraron en vigor los... Mire, porque yo no escucho aquí. ¿Perdón? El micrófono lo tengo puesto. Sí, está puesto. Mira, perdona, hay que pedir que bloqueen los micros. Ya se oye, ¿no? Entonces, sigo. Terminó el lockdown por un lado y entraron en vigor los tres niveles, los tres días que llaman, ¿no? Sí. Lo cual significa de que a la hora de la verdad no cambia mucho la situación, de... Mira, perdona, José Barreiro, perdona un momentito. José Fernando Cabrera, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? José Fernando, silencia tu micrófono, por favor. Está interrumpiendo la intervención de Barreiro. Ya está, adelante, José, sigue. A la tercera va la vencida. Pues como decía, pues terminó el lockdown y han entrado los tres niveles que llaman en inglés three tiers, tías, como si fuera tía, es como se pronuncia, pero vienen a ser los tres niveles de lockdown que quedan abiertos, ¿no? Y que aplican a Inglaterra, a los 56 millones de ingleses, no británicos, de ingleses, ¿no? De ellos, en el nivel 1, que es el más bajo, solamente quedan aproximadamente 1 millón de personas, que son los habitantes de la zona de Cornwall, los de las islas Scilly y unas islas que están, no todas, en el Canal de la Mancha. Tiene 1 millón de personas. Por lo tanto, quedan unos 55 millones y pico dentro de los niveles 2 y 3. El nivel 3, que está afectando principalmente a los Midlands, es decir, a Manchester, Birmingham, es decir, el norte, entre el norte y el centro de Inglaterra, lo conocido como los Midlands, ¿no? Las tierras del medio, ¿no? Pues es muy estricto, es casi un lockdown. Es decir, los restaurantes y bares están todos cerrados, solamente pueden suministrar comida para llevar a casa y no pueden moverse dentro de los distintos, llamémosle ayuntamientos para entendernos, la gente tiene que estar restringida. Pueden ir a trabajar si es que no pueden trabajar desde casa, si no se les recomienda. En fin, prácticamente es un lockdown, ¿no? Y luego vienen los de nivel 2, donde está Londres y está Liverpool, por hablar de las ciudades grandes, donde, bueno, los restaurantes y estos pueden abrir, manteniendo las distancias, solamente hasta las 10 de la noche. Es un lockdown
light, más suave. Y se le recomienda en todos ellos, se le recomienda a la gente que no viaje, solamente lo imprescindible. En principio había una interpretación que ha pedido APTA, la Asociación de Agentes Británicos, una aclaración, porque el ministro de Sanidad decía de que no debiera de viajarse, de salir al extranjero, pero luego la norma no prohíbe salir al extranjero, sino que dice que hay que andar con mucho cuidado, que depende de cada cual. Lo que no pueden es viajar dentro de los condados, dentro de sus zonas, pero sí pueden coger el coche e irse al aeropuerto. Y así es como están las cosas en este momento en Inglaterra. Está muy mal, tienen un paro de 4,7% de paro, que comparados a nosotros está muy bien, pero hay que pensar que los ingleses, cuando llegaban a un 3% de paro, ya estaban preocupadísimos, ¿no? Antes de la pandemia. Y luego, no nos olvidemos que hay que meter también, lo mismo que aquí, a los que están en furlough, que son los ERTEs, ¿no? Y en este momento tienen en ERTE sobre los 6 millones. Por lo tanto, estamos hablando de que gente que no trabaja se mueve alrededor del 10% de la población. Es una cantidad altísima para cualquier país, no tanto para nosotros, porque estamos acostumbrados, para ellos sí lo es, lo cual afecta muy directamente a la economía. En el furlough es el modo inglés del ERTE, no es exactamente como aquí, son las empresas las que comunican al Estado, a la Seguridad Social, a gente para la que no tienen trabajo, y entonces el Estado les contesta en cuestión de 7-15 días, y si se lo acepta, la propuesta de la empresa, pues el Estado paga ese dinero, el dinero que le corresponde, que es un 80% de su salario, es un 80%, aquí en España es un 70% y es un 80%, con un máximo de 2.500 libras esterlinas por persona. Sería el máximo que puede cobrar una persona en furlough, en ERTE, son 2.500 libras esterlinas. Pues bueno, ese dinero le viene directamente a la empresa y la empresa sigue funcionando como si no hubiera pasado nada. Es decir, le paga al empleado, hace las retenciones, seguridad social, exactamente lo mismo. Por eso, allí no se han producido los problemas que hemos tenido aquí con el SEPE, ¿no? Por cuestión de típica simplicidad sajona operativa, ¿no? Pero aún así, pues hay millones de personas que han visto muy reducida su capacidad adquisitiva y obviamente esto nos está afectando y nos va a seguir afectando en un futuro a medio y no tan medio plazo. A corto, desde luego, y a medio plazo también. A estas malas noticias, pues debemos de añadir también de que el día 31 de diciembre pues está a la vuelta de la esquina y para el año que viene pues el Brexit estará operativo, ¿no? Están negociando últimamente de una forma, según se ve en la televisión inglesa, de una forma ya apresurada y jugando las últimas cartas. Obviamente al final va a haber un acuerdo, principalmente, y un acuerdo que no creo que vaya a ser demasiado brusco, demasiado cortante, principalmente después de que en Estados Unidos pues Trump pues tiene un 99% de posibilidades de no seguir de presidente, ¿no? Que era quien favorecía la ruptura y lo logró, la ruptura de la Unión Europea, que se saliese el Reino Unido, pero que obviamente el Biden, el nuevo presidente, pues no está a favor de cortar relaciones bruscamente y eso pues es una buena noticia, ¿no? Pero sí, José, ¿me permites José Barreiro? ¿En qué medida todo esto que ha pasado en el Reino Unido a partir del día 2 está influyendo en los tour operadores y su afluencia hacia nuestra tierra? ¿Hay alguna noticia en eso? ¿Hay compañías aéreas ya o tour operadores dispuestos a empezar a enviarnos gente? Pues sí, hay compañías aéreas. Todo esto afecta de una forma muy directa y
me explico un poco más. Es decir, todos hemos recibido, al menos los que estamos en el sector, hemos recibido la situación de la TUI, que nos ha pasado los vuelos, TUI Inglaterra, me decía la TUI UK, ¿no? Nos ha pasado la situación de los vuelos para el próximo fin de semana. Han cancelado ya 2 vuelos, han tenido que quitar 2 vuelos, y el resto de los otros vuelos, que son 7 u 8 de distintos puntos de origen en Inglaterra, tienen una ocupación fatal, una ocupación que se mueve entre el 40 y el 60%. Es decir, si yo no lo remedia, que no lo va a remediar, que quedan pocos días, estarán perdiendo mucho dinero operando estos vuelos. Y luego, esta incertidumbre que se ha creado en Canarias, estas esperanzas que habíamos lanzado al mercado hace 15 días de que Canarias quedaría exenta de los PCRs a la entrada, pues todavía esto no se ha llevado a cabo. Yo he estado viendo ayer la conferencia de prensa. Mira, José, perdona un momentito. José, ese es un tema que va a tocar José Fernando Cabrera. Sí, lo sé. El tema de los test. Vale. Lo sé. No voy a entrar en ellos directamente, pero me has preguntado en qué afecta a la ocupación, y eso está afectando enormemente a la ocupación porque hay un paro de ventas tremendo. Vale. Mira, como tendrás oportunidad de volver, me gustaría pasar a José Fernando. José Fernando, activa tu micro, por favor, y háblanos de los test y toda la novedad y noticia de hoy que puedas conocer y en qué medida vamos a poder salvar esta situación. Adelante. Bueno, el control de Canarias viene ya desde el mes de abril, ¿no? Allá por abril, mayo, pues en Canarias prácticamente no había coronavirus. Y el coronavirus ni vuela ni nada, ¿no? El coronavirus lo contagian de unas personas a otras. Entonces, ASOTEL, las asociaciones profesionales, empezamos a solicitarle al gobierno de Canarias desde el mes de abril que mantuviera Canarias libre coronavirus con unos estrictos controles en los aeropuertos y en los puertos a todas las personas que llegaban a Canarias y que eran las que nos podían contagiar. De hecho, el primer contagio, independientemente de un turista italiano en la H10 de Costa de Eje, el primer contagio que hay se produce en la isla de La Gomera por una colombiana que venía de vacaciones, trabajaba en La Gomera y trae el virus. El segundo se produce en la isla de La Graciosa por una chica catalana de vacaciones. Desde entonces hay una presión enorme sobre el gobierno de Canarias y el gobierno de España para que implante los test en los aeropuertos y en los puertos. De hecho, en el mes de julio se celebra un congreso, una reunión en Canarias, a la cual asiste el secretario general de la Organización Mundial del Turismo. Y ahí se plantea y se presenta el programa Fortaleza al gobierno de Canarias, que tenía como fin pues, fortalecer a Canarias frente al virus. Y se planteaba también el hacer test y controles a todos los viajeros. Esto cae en saco roto, no les voy a contar la historia porque todos la conocen, son múltiples las excusas, que si AENA, que si el gobierno de Canarias no tenía competencias, lo que era falso totalmente, porque a los inmigrantes que llegan el test PCR se lo hace el Servicio Canario de Salud, que si AENA, en fin, 1000 excusas para no poner en marcha el tema de los test y salvar a Canarias de esta terrible enfermedad y mantenernos como un destino libre de coronavirus, lo cual hubiera sido, pues como era el programa de la Consejería de Turismo Canarias Fortaleza, pues un argumento espectacular de ventas, y Canarias pues hubiera sido el refugio del turismo europeo, tanto en verano como en invierno. ¿Qué razones hay para que el gobierno de Canarias, el gobierno de España, hiciera caso omiso a todas estas recomendaciones que hacía pues el propio secretario de la Organización Mundial del Turismo, la Consejería de Turismo, todas las organizaciones empresariales? No se ha dicho la razón. Nosotros pensamos que el gobierno de España era incapaz de controlar toda la península. No solamente puertos, sino aeropuertos, carreteras, trenes, autobuses, y entonces no tiene la valentía
para hacer la excepción con Canarias y nos condena a Canarias. Bueno, pues después de todo este larguísimo recorrido que todos conocen, por fin se ha convencido al gobierno de Canarias para que se plante y se ponga en su sitio y de una vez por todas exija los test en los puertos y aeropuertos y que podamos salvar parte de lo que queda de la temporada de invierno. El gobierno de Canarias se reunió ayer y tomó 3 acuerdos. El primer acuerdo es pagarle un test a todos los residentes canarios que vayan a venir a las islas por Navidades. Por Navidades, imagino, a partir de Navidades. Para eso ha acordado un sistema bastante complejo, en mi opinión, que es conveniar con distintas clínicas y laboratorios de la península, no sé si con 50, con 100, con 500, para que todos los canarios que estén en península, que quieran venir de vacaciones, puedan pasar por esos laboratorios que tengan contrato con la consejería y le hagan un test de antígeno gratis. En mi opinión hubiera sido más sencillo hacer los test a la llegada, pero ellos optaron por la fórmula de conveniar. No se nos oculta que un canario que esté en un pueblo de Tarragona y que esté a 97 kilómetros de la capital, pues tendrá que ir a la capital de Tarragona o a la capital de Barcelona 3 días antes del viaje para poderse hacer el test, porque lo que es claro y evidente es que con cualquier red de laboratorios o clínicas que hayan pactado, no va a tener laboratorios y dispensarios en todos los pueblos de España. La segunda medida que se ha acordado mediante un decreto que va a salir hoy o mañana es que todos los peninsulares que lleguen, todos los viajeros que lleguen de península, además de los residentes canarios, tengan que traer un test. Tendrán que montar un servicio en los aeropuertos y de alguna manera el Servicio Canario de Salud tendrá que montar unas instalaciones para que, me imagino yo, aquellos que no lo traigan, aquellos que vengan de la península, sean españoles o extranjeros, pues se lo tengan que hacer. Y por último, tomó el acuerdo dentro de las facultades que le confiere al presidente del Gobierno de Canarias el estado de emergencia de exigir un test de antígenos a todos los viajeros procedentes del extranjero. Se toma este acuerdo que va en contradicción con un acuerdo de mayor rango, que es el decreto del Ministerio de Sanidad, en el cual dice que todos los viajeros que lleguen a España tienen que traer un test de PCR hecho. El test de PCR también es sabido que vale pues en unos 150 euros y que hay muchos lugares en Europa donde no es tan fácil hacérselo porque los servicios públicos de sanidad pues están totalmente bloqueados y dan preferencia a los que realmente tienen síntomas. Esta norma que toma este decreto que va a firmar posiblemente hoy el presidente del Gobierno de Canarias en base a las facultades extraordinarias que le concede el Estado por el estado de emergencia, pues se contradice un poco o totalmente con el decreto del Ministerio de Sanidad. Y entonces el Gobierno de Canarias va a presentar hoy un escrito en el Ministerio de Sanidad, me imagino que pactado, y quiero esperar y quiero desear que esté pactado para que el Ministerio de Sanidad unifique los dos criterios y a partir de hoy o a partir del lunes admita los test de antígenos también a todos los viajeros que lleguen a España. A Canarias. Que lleguen a Canarias quiero decir, ¿no? Está por ver, yo quiero creer que sí, cuando el presidente del gobierno se lanza a esto y es una persona muy prudente, me imagino y quiero desear y pensar que está pactado y que a Canarias se podrá venir con test antígenos a partir del lunes o el martes, coincidiendo con el levantamiento del confinamiento en el día de hoy de grandes zonas de Inglaterra. También para terminar, el test de PCR tiene unas ventajas sobre el de antígenos y es un pelín más fiable, pero es un 1 o un 2% más fiable que el de antígenos. Pero se da la tremenda sin razón que Sanidad Exterior a todos los viajeros que llegan a los aeropuertos canarios sin un test de PCR no le hace un test de PCR, le hace un test de antígenos, lo que es absolutamente incomprensible. Y es más, no se le está pidiendo el certificado a todos los viajeros, se hace de forma aleatoria
y se le pide a uno de cada 10 o a cada 15 o cada 20, o según le da al funcionario que está en el aeropuerto. Con lo cual, ese 1% o 2% de una posible más precisión de un test de antígenos, con este procedimiento aleatorio de pedírselo a uno de cada 10 o cada 20, aparte de sorprender a los viajeros que llegan a los hoteles, que nos dicen, oiga, me gasté el dinero, me hice el test y nadie me lo pidió. Pues esa pequeña precisión mayor del test de PCR frente al antígeno, el 1%, se pierde totalmente. También el test de PCR tiene un inconveniente con relación al test de antígeno en cuanto al riesgo. El test de antígeno se puede hacer el mismo día que se vuela, y el test de PCR hay que hacerlo 3 o 4 días antes de volar. Y en ese interín una persona se puede contagiar. Por lo tanto, no parece que el test de PCR que defiende el Ministerio sea mucho más seguro que el test de antígeno. José Fernando, muchísimas gracias. Has estado extraordinariamente claro. Creo que nos has dejado actualizados. Y bien, como tú, ahora vamos a esperar si ese acuerdo España-Canarias, pues el Ministerio de Sanidad pues lo acepta y lo de los antígenos pasa a ser de titular o protagonista. Victoria, activa tú tu micro y José Fernando, si no te importa, bloquea tú el tuyo. Sí. Victoria, la situación de los hoteles. La situación actual de los hoteles ya nos las has contado en ocasiones, puedes contar un poquito, pero ¿qué prevés tú a partir de la información de José Barreiro con respecto al tema del lockdown y esa Inglaterra y lo que dice José Fernando? Cuéntanos un poco. Bueno, yo aprovecho solo un par de minutos. Me gustaría poner en situación a los que nos están oyendo. Bueno, primero que nada, ¿se me está escuchando bien? Antes tuve problemas. Regular. Regular. Vaya, yo no sé qué pasa hoy. La tecnología. Inténtalo. Sigue. A ver Si va mal te aviso. Adelante. Venga, vamos a intentar. En el mes de marzo nos encontramos con una situación para la que no estábamos preparados. Yo creo que ningún hotelero está preparado para que tenga la orden de, en 3 días, desalojar y cerrar todos los hoteles. Nos encontramos con establecimientos que teníamos hasta 1000 clientes incluso dentro, y tuvimos que coordinar con todos los turoperadores y los aviones pues el desalojo de los establecimientos porque había que cerrar. Esa situación no se la deseo a nadie, espero que no volvamos nunca, jamás a vivirla, porque fue una situación no solo dura, nos desbordó el miedo, nos desbordó el acoso del virus que estábamos sintiendo y lógicamente nos encontramos, bueno, pues con una situación totalmente desbordada. Lógicamente, cuando ya teníamos la intención de volver a intentar abrir, creo que muchos hoteleros tomaron la iniciativa de ser valientes, de abrir los establecimientos y de ser positivos y esperar a que venga ese turismo. Nosotros creo que fuimos capaces de hacer la tarea, fuimos capaces de adaptarnos a las circunstancias, de adaptar nuestros hoteles, de crear una normativa sanitaria que generase confianza a todos esos clientes que queríamos que vinieran y, sobre todo, protegernos nosotros también. No queríamos tener la más mínima duda de poder tener un incidente dentro de los hoteles con ningún turista, ningún trabajador. Y eso ha funcionado. Se ha demostrado que hemos sido no solo responsables, sino que hemos sido muy eficientes a la hora de implantar esas medidas sanitarias. Con lo cual, lo que nos encontramos es con una confianza en nuestros establecimientos. Y eso es lo que nos dio alegría en el mes de agosto, cuando empezamos a ver remontar nuestra actividad. Claro, viene, bueno, pues todo este cierre, viene todo lo que ha pasado y no me voy a enrollar en explicarlo, todos sabemos lo que ha pasado y hemos vuelto a cerrar muchos establecimientos. Hoy en día, según los que han notificado que siguen abiertos, son 97 establecimientos alojativos hoteles respecto a los 240 que sabemos que están en esta isla, en Tenerife. Esto es solo en Tenerife. En apartamentos creo que eran unos 59 complejos de apartamentos con respecto a los 185 que están.
Con lo cual estamos viendo cómo de establecimientos alojativos apenas llegamos ni a un 30 y pico % largos abiertos. Todavía no todos los establecimientos estamos apostando por abrir las puertas. Estamos esperando a esa certidumbre que necesitamos para tener la seguridad, no sanitaria, que creo que en ese aspecto la tenemos, sino la seguridad de que no vamos a tener, bueno, pues a tener que volver a cerrar. Y sobre todo, como dice José, con las malas noticias que nos están viniendo. Aunque Inglaterra haya levantado el confinamiento, parece que nosotros aquí nos empeñamos en seguir poniendo piedras en el camino. No aclaramos el tema de los test, no propiciamos que vengan los turoperadores, que bastante también les cuesta a ellos levantar los vuelos, porque levantar un avión al aire es muy costoso. Nosotros hemos sufrido un descenso en nuestros ingresos de un 85%. La media de ocupación de los hoteles que están abiertos no llega ni al 23%. Esto, bueno, ¿de quién es la culpa? Pues yo creo que, sinceramente, teníamos que haber tenido un plan de acción mucho más eficiente hace mucho tiempo por nuestras administraciones públicas. No entendemos el empeño que hay en no ayudar a que se reactive, igual que se proteja la parte sanitaria, que eso es fundamental, la salud es lo primero. Debemos de tener también un plan de reactivación económica de nuestros establecimientos alojativos. Y eso creo que todavía no está ni siquiera sobre la mesa. Si no, ya se hubiera hecho algo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues unas navidades con los hoteles cerrados, los que están abiertos y los que son valientes como José Fernando, que acaba de abrir un nuevo complejo de 5 estrellas, están perdiendo seguramente hasta la camisa, pero que están apostando por seguir manteniéndose abiertos para seguir generando no solo esperanza, sino además también actividad, aunque haya poca. Desde el principio los hoteleros siempre hemos dicho que queríamos trabajar, que no queremos depender de los ERTE, que los ERTE están muy bien como ayuda, pero no es el futuro. Y, lógicamente, cadenas hoteleras, pues como la mía, Jefe Hoteles, pues de los 5 establecimientos solo tenemos uno abierto. Y uno abierto con unas ocupaciones muy pequeñas. Eso significa que no hay turismo. Necesitamos esa reactivación económica ya. Las medidas son claras, son fáciles. Los hoteles ya tenemos claro lo que tenemos que hacer para generar confianza. Lo que no entendemos es por qué no se está haciendo en la velocidad que necesitamos. Vamos a perder esa oportunidad en invierno, como estábamos diciendo antes, y vamos a llegar a un verano donde nos vamos a encontrar con un montón de destinos turísticos deseando abrir las puertas, con unos precios, con tal de tener turismo tirado mucho más cerca de nuestros países de origen que nos mandan los turistas, y ahí es donde nos vamos a encontrar con una competencia tan brutal que vamos a tener problemas de cara al verano. Los extranjeros han disminuido casi un 69%. Dependemos prácticamente de los peninsulares y de los locales. Ahora, con la nueva norma de que bloquean toda la península, pues nos esperan unas navidades prácticamente vacías, con mucha actividad de cancelaciones. ¿Por qué? Porque había mucho peninsular que iba a venir a Canarias a pasar el fin de año, aunque hubiera restricciones, todo el mundo era consciente. Pero ya los hoteles estábamos preparados para que se hicieran muy buenas acogidas, donde el cliente, lo que hemos notado es que viene muy bien adaptado a las normativas sanitarias. No estamos encontrando para nada gente que se bloquea en la queja de porque no estoy divirtiéndome, porque este servicio no lo puedo utilizar, como por ejemplo los columpios para los niños o cosas de estas, porque no se pueden utilizar ahora. Bueno, no estamos viendo por ese aspecto ningún tipo de queja. Lo que estamos viendo es que todos nos adaptamos, pero quien tiene que hacerlo no lo está haciendo en la medida de velocidad que necesitamos. Y por lo tanto, lo que necesitamos ahora mismo es la ayuda, porque los turoperadores también la están pidiendo poder empezar a viajar a Canarias, y lo que hay es que aclarar sencillamente el tema de los test, que ya muy bien lo ha explicado José Fernando. Vamos a ver qué pasa con los ingleses, nuestro principal mercado,
y ya los peninsulares bloqueados a este enero, ya sabemos que no vamos a poder contar con ellos. Es ilógico esta medida, puede ser bloqueado, que no te puedas mover, pero que no puedan venir de vacaciones con un test hecho, y si es hasta necesario hacerles un test a la salida y volver a su ciudad de origen en la península con el test hecho, yo es que no salgo de mi asombro. Nosotros seguimos diciendo que hemos aplicado del abecedario el plan A, el B, el C, el D, pero si creen que van a poder con nosotros, lo siento mucho, hay 26 letras en el abecedario, todavía tenemos muchas letras por delante que aplicar y vamos a seguir luchando, porque siempre hemos dicho que luchar es de valientes y nosotros no somos cobardes, así que vamos a seguir luchando para que nuestros complejos sigan en pie, sigan funcionando. ¿Y saben por qué? Principalmente por nuestros compañeros de trabajo. Hay mucha gente que está deseando volver a trabajar, no lo podemos hacer de momento, pero lo vamos a conseguir. Y cuando volvamos a hacer una actividad motor en Canarias, ahí es cuando empezaremos a darnos cuenta lo bonito que teníamos. Es una pena que nos ha pasado esto y yo creo que será el momento de los hoteleros empezar a poner algún plan sobre la mesa, que esperemos que no volvamos a vivir esto, pero si volviéramos a vivirlo ya deberíamos de tener un plan sobre la mesa bien redactado sobre medidas que hay que tomar inmediatamente, porque quienes sí lo han hecho y han hecho la tarea han sido los hoteleros y ahora falta que los demás se pongan las pilas. No sé si quieres que diga algo más. Victoria, las personas, muchas personas saben que se encontrarán mucho más seguros en el hotel que en las reuniones familiares de Navidad en su pueblo o en su barrio. Los hoteles de Canarias, por lo menos, y yo creo que todos, pero ahora estamos en nuestra temporada, las medidas de seguridad sanitaria han sido tan extremas que tú nos vienes contando desde hace tantos meses y otros compañeros de Calínico que sabemos perfectamente eso. Y otra cosa que quiero decir, antes de que hable Patricio, es que se perdió la oportunidad de que Canarias fuese un centro de atracción turística, como dijo José Fernando antes, completamente libre de contagios y de virus, modélico para la Unión Europea. Yo quiero añadir algo desde mi modesta opinión. El problema que tenemos tan grave de abandono no es solamente del gobierno de España. Yo creo que la Unión Europea también tiene un poquitito que ver con esto, que ahí nos ha dejado, tampoco ha entrado, ha forzado un poco las pilas para decir aquel territorio ultraperiférico europeo, con las condiciones naturales que cuenta, va a ser el destino para aquella gente nuestra del continente que pueda desplazarse a hacer vacaciones. Tienen su Hawái, pero en Europa. Pues nada, nos dejaron y gracias a los empresarios y a los trabajadores y a la ciudadanía estamos como estamos. No gracias a los temas, a otras entidades responsables. Es una pena, porque todos sabemos el peso del turismo en Canarias, la necesidad de mantener esta planta alojativa. Los hoteleros hemos hecho un esfuerzo enorme pues, por tener nuestros establecimientos al día en todo, en servicio, en tecnología, creando una planta hotelera brutal que no tiene competencia en ninguna parte de España. Y yo diría que hasta de Europa, en la calidad, en las estrellas, incluso en la calidad del personal, en la calidad del personal formado, en la calidad de la renta, o sea, en muchas cosas. Es una pena que dejen caer este sector de esta manera tan vil y tan mezquina, porque creo que lo están dejando caer. Bueno, pues Patricio Faller, espero que estés por ahí, es que yo no le veo. Si estás, conecta tu audio, por favor, y nos cuentas un poco, aunque más o menos lo imaginamos, la necesidad inmediata de llegada de turistas a Canarias y las razones. Si estás por ahí, adelante, por favor. Bueno,
Sí. Patricio Fayer no está. Patricio estaba hasta justo el momento en que lo acabas Bueno, de nombrar, igual le dio al botón que no debía o algo, porque bueno, él estaba, pues lleva todo el le rato ahí. esperamos, le esperamos. Yo voy a seguir, yo tengo aquí preparado, porque a todo lo que ha dicho los tres compañeros anteriores, José Barreiro, José Fernando Cabrera y Victoria López, le tenemos que añadir la inmigración ilegal o la migración irregular, como quieras llamarlo. El problema que tenemos es el mismo. Nosotros hemos hecho un trabajo en Calínico. El comité de crisis decidió reunirse para elaborar un trabajo, el cual realizó, lo presentó a la Junta General, fue ratificado y se ha distribuido entre múltiples entidades, entre ellos la Universidad de La Laguna, a Raúl concretamente le mandamos una copia también. En ese documento decimos varias cosas. Una de ellas es que nos preocupa muchísimo que el gobierno de España nos esté dando a entender continuamente que Canarias es el muro de contención de la inmigración. Hola. Espera, Patricio, pon silencio ahora, por favor, que yo te aviso. Ok. Por favor. Estamos en... decía que era un muro de contención para la inmigración africana, lo cual nos preocupa mucho porque recientemente ha habido unas declaraciones de la vicepresidente primero del gobierno diciendo que es para evitar que entren en la Unión Europea, como si nosotros no fuéramos Unión Europea. De todo esto, que hay mucho, y no hay tiempo tampoco para contarlo todo, sí quiero decir que en el periodo 2006-2009, cuando tuvimos la última avalancha de cayucos y pateras del continente africano, el CIBE funcionaba, que es el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, y a Tenerife solamente, a Tenerife, llegaron 39.000 inmigrantes en aquel periodo. El tema estaba en que como la ley no permite que estén, vamos a ver, confinados o como quieras llamarlo, la palabra de Guara, más recluidos, más de 60 o 72 horas, en ese momento hay que dejarlos en libertad. En aquella época, todas esas personas se llevaban a la península y en la península ya eran distribuidos por distintos lugares de la España continental y de Europa. Actualmente no es el caso. Actualmente aquí se quedan y nos llegan marroquíes con pasaporte porque saben que no los van a devolver, porque dicen que como están las fronteras cerradas por la pandemia no los devuelven, y entonces con ese pasaporte, eso no se ha visto nunca, que un inmigrante ilegal en cayuco o patera venga con pasaporte en la mano, porque eso era motivo para devolverlo, pues resulta que viene. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno de España? Como no tiene centros para alojarlos, porque los CIES los cerraron por motivos de pandemia, han comenzado a abrirlos, pero la avalancha es de una magnitud descomunal, han decidido, para que no pase lo de Arguineguín más, pues hospedarlos en hoteles y apartamentos turísticos. Y en Calínico, y yo digo una cosa, aunque por raro que suena, eso es economía de mercado. Si un hotelero considera que, dada las circunstancias en que se encuentra, va a facilitarle al Estado unas plazas para alojar inmigrantes, desde mi punto de vista me horroriza, pero está en su derecho. Lo que sí decimos nosotros es, en nuestro punto 4 del documento Control de Fronteras en Canarias, aprobado recientemente por Calínico, dice aproximadamente que todo establecimiento turístico que haya llegado a un convenio con el Estado español para alojar a inmigrantes en ese centro, deje de ser establecimiento turístico en ese momento. Que pase a ser un centro de inmigración hasta tanto se pase este problema y ese establecimiento pueda recuperar de nuevo la condición de hotel o de apartamento turístico. Bueno, con eso lo que pretendemos es que esta tremenda confusión que hay en los mercados emisores en estos momentos, el Reino Unido, Alemania, Escandinavia, Países Bajos, como quieras llamarlo, pero usted me va a alojar a mí, Tour Operador X, en un hotel donde hay también inmigrantes. Pues yo no quiero eso, pero y no se sabe qué hoteles, qué hoteles son para inmigrantes. Por eso nuestro punto 4 queremos que quede perfectamente claro que si es un hotel, ahí no hay otra cosa más que servicio para alojar a pasajeros, llámese turista o llámese como se llame,
de los habituales que hemos tenido siempre. Yo pongo un ejemplo para hacerme entender mejor, que si yo voy al banco X a cobrar un cheque, pues, y me encuentro con 4 espacios con UCI, con personas contagiadas con COVID-19 y una serie de médicos trabajando, digo, pero es que locura es esta. Yo he venido al banco y resulta que es un hospital, pues esto es igual. Yo he venido a un hotel y no puede ser un centro de acogida de inmigrantes. Quería destacar ese tema como tema más importante y bueno, y después pues que el gobierno español, en principio que yo sepa, no está por la labor de resolver esto. Tenemos el tema de la caída del turismo, el tema del conflicto de los test, que después de no hacernos caso, va y nos meten hace poco los PCR carísimos, que no quieren los antígenos, gracias a José Fernando, a Roberto Celay y a otras personas, y a Jorge Marichal, que han trabajado intensamente ante el presidente del gobierno de Canarias, directamente, a lo mejor conseguimos lo de los antígenos. Encima nos viene la inmigración, que preocupa muchísimo, y encima los alojan en hoteles. La verdad que esto, si nos lo contaran hace un año, hubiéramos dicho, el guionista de esta película es un pirado que no tiene ni idea de nada. Ha llegado al extremo de la ficción. Bueno, Patricio Faller, te toca a ti, conecta tu micro para que nos cuentes. ¿Necesitamos que vengan los turistas o podemos esperar un ratito más? Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Muy bien. Me alegro. Disculpen los problemas técnicos que hemos tenido. Parece que la plataforma vuestra está a tope, es lo que me dice nuestro informático. Y bueno, nosotros también, yo me he tenido que incorporar un poco más tarde, porque justo el tema que estáis tocando, pues lógicamente en las empresas, sobre todo aquí en el Grupo Loro Parque, pues se está tocando a diario. Y hoy se convocó una reunión extraordinaria, como podéis imaginarnos, para ver si se abre, si no se abre, en qué condiciones se abre, etcétera, etcétera. Y efectivamente todo se para en el punto que ya han comentado varios compañeros, que no está muy claro cómo y de qué forma al final pueden entrar los turistas que vengan del extranjero. No por menospreciar el turismo local ni el turismo nacional, por supuesto, pero este invierno solo va a poder arrancar si poco a poco va viniendo el mercado extranjero, que es el que pues es muy importante para Canarias y para Tenerife, y el que puede cerrar estos huecos enormes que hemos creado en los últimos meses. Yo tenía que hablarles de la necesidad de la llegada de turistas a Canarias. Entre tanto he escuchado a muchos compañeros ya que les han hecho ver pues lo importante del turismo y el por qué tienen que venir, por qué tienen que visitarnos. Entonces yo quizá me vaya a concentrar un poquito en cosas muy básicas que a veces se olvidan, ¿no? Que siempre y cuando las empresas no tengan ingresos, pues esto afecta a todo, afecta a los trabajadores, a sus familias. Los trabajadores, aunque ahora estén en ERTE o en paro, reciben unos ingresos mucho inferiores a lo que ellos están acostumbrados o necesitan para pagar sus deudas o sus compromisos. Otros trabajadores no encuentran trabajo porque lógicamente las empresas no van a fichar a trabajadores si no tienen sus empresas abiertas. Esto tiene un efecto indirecto que, bueno, que a los estudiantes del máster no hay que explicarle, pero si un hotel está cerrado, esto afecta indirectamente a turoperadores que no venden, a agencias de viajes que no venden, a empresas de transporte que no mueven pues sus aviones, sus autobuses, sus taxis, los rentacar, empresas de abastecimiento. Esto no solo es la comida y bebida que le das tú a los clientes en los hoteles, esto sigue la energía que se necesita, es decir, esto puede afectar a UNELCO, esto puede afectar a empresas de agua, todo el tema financiero. Si tú no tienes móvil cash dentro de tus empresas, tú no necesitas crédito, tú no mueves pagos, pues lógicamente también los bancos van a tener menos ingresos. Después está todo el área de construcción. Sí, muchas de las empresas, pues nosotros mismos, Loro Parque o otros colegas de Calínico han abierto hoteles o están reformando hoteles, pero no es lo mismo que tener una construcción al 100% al día dentro del mundo del sector turístico. Y bueno, etcétera. Esto afecta a los impuestos que se van a pagar, afecta a la seguridad social. Hay datos que seguro que habéis manejado estos días en vuestras charlas, pero
Me comentaba Eduardo esta mañana que tenemos 260.000 parados, 105.000 en ERTE. Esto es más de un tercio de la población activa en Canarias, que ronda unos 950.000 personas. Y del resto que está en trabajo, muchos de ellos también están en situación bastante vulnerable. Estos son números bestiales. El nivel de paro en Canarias es más del doble que el que se pueda ver en Península, ¿no? Entonces todo esto crea una imagen muy, muy preocupante, como mis compañeros os han comentado, a nivel económico, a nivel también social, lógicamente, ¿no? Tú puedes estar un mes, 2 meses sin trabajar, pero si llevas 6, 7 meses, eso empieza a afectar a tu situación personal, a tu entorno. Son situaciones muy, muy delicadas y además que no estamos acostumbradas a vivir. Entonces, toda esa imagen, si la transmitimos ahora hacia afuera, al punto de vista comercial, que creo que es lo que nos ha tocado hoy mucho, te encuentras con un destino que teóricamente no tiene negocio ahora, hay mucho paro, empieza a haber problemas sociales, pues quizá por la inmigración, quizá porque, claro, al no haber trabajo, pues la gente se puede crear inquietud. Si las industrias no funcionan, tampoco serán atractivas a la hora de venir alguien de fuera y llegar o querer llegar a un acuerdo con algún empresario, porque claro, si ve un hotel cerrado, si ve una agencia de viajes cerrada, si ve una empresa de transporte donde los autobuses están parados desde hace 8 meses, pues ¿para qué voy a invertir o voy a llegar a un acuerdo con él, ¿no? Sí, es una imagen muy desoladora, muy negativa, y a esto todo le pones el paraguas encima de que no sabemos qué va a pasar, cómo van a venir los visitantes, pues a nivel comercial es muy duro gestionar toda esta situación, porque sí, a punto de vista marketing, la imagen la representas en las redes sociales, te haces ver en diferentes foros, el destino intenta moverse, Canarias intenta hacer acciones para estar presente y la gente no se olvide de nosotros, pero al fin y al cabo es como cuando tú vas a un supermercado, ¿no? Si tú la 5ª vez que vas no ves tu yogur Yoplait, pues ya te dedicas al Danone o al Hacendado o al otro y lo vas comprando, y aunque vuelva el Yoplait después, tú ya te has acostumbrado a comprar otro tipo de yogur. Perdonen este ejemplo, pero creo que es lo más atractivo, ¿no? También me dijeron el otro día, sí, pero es que a todos les pasa lo mismo, es decir, lo mismo le pasará a Chipre, lo mismo le pasará pues a la costa española, a la costa francesa. Efectivamente, pero eso no nos ayuda a nosotros. Y por otro lado, no hay que olvidar que los demás destinos no son islas como nosotros. Nosotros dependemos de los aviones, nosotros dependemos de una infraestructura de vuelos. Como dijo bien Victoria, no es fácil coger un avión, llenarlo de queroseno, buscar las licencias, los pilotos. Eso no es como coger un coche en un puesto de alquiler, y crear además un movimiento de vuelos para que vengan millones y millones de visitantes es muy complicado. Y todo eso ahora está casi parado. Y lleva parado desde hace 9 meses. Ahora, por lo que vemos, si nos vamos a poner en el punto de vista negativo, pues este invierno tampoco se va a mover, es decir, que quizás nos metamos ya en 12 meses de casi paro. Hay datos de entre un 90 y 95% menos visitantes. Si posiblemente arranquemos en marzo o abril, ya será demasiado tarde porque arrancarán los destinos típicos de verano, y contra ellos sí se puede competir, pero son destinos mucho más manejables, mucho más cercanos de nuestros mercados más importantes, como son Inglaterra y Alemania. Entonces lo vamos a tener muy duro. Es decir, que si esto sigue pintando así, pues nos podemos meter hasta el invierno que viene. Y esto es una situación muy, muy dramática. Y nosotros no entendemos, con la importancia que tiene el turismo para Canarias, que no se tomen las medidas oportunas. Yo me acuerdo en Ecansa, a nosotros la primera clase que le dábamos a los estudiantes era la importancia del turismo para Canarias. Era uno de los capítulos, y no sé si Eduardo se acuerda, y le dábamos muchísima importancia. Y además yo cogía un ejemplo de un calínico que decía que él se acordaba en los años 50 y 60 que parientes suyos tenían que emigrar para buscar trabajo en Sudamérica.
y otros tenían que ir a hacer la cosecha a Francia. Entonces, claro, ponernos en esa tesitura antes del turismo nos pone ahora en un momento muy delicado. Muy delicado. Si la gente no es consciente, alguien tiene el micrófono abierto. Sí, creo que José Barreiro. Hola, José Barreiro, pon en silencio en tu micro, por favor. José, yo acabo enseguida. No, creo que los políticos, la sociedad, no son conscientes de la importancia del turismo porque no miran atrás en la historia de lo que éramos antes del turismo, que no teníamos muchas opciones. Y antes éramos, como decimos nosotros, 4 gatos en Canarias. Pero es que ahora hay más de 2 millones de habitantes, más de un 35% vive directamente del turismo. Entonces, si el turismo se va, el turismo se disminuye, esto tiene un efecto bestial sobre el turismo, ¿no? Hay unos datos de cada cliente que viene a Canarias se gasta casi 1.300 euros en su visita. Si esto tú lo multiplicas por 13, 14 millones de visitantes, eso es muchísimo dinero que nos llega de fuera. Hay que vender muchas papas, hay que vender muchos coches, hay que vender muchos cafés para llegar a esos números, y esos números nos los trae el turismo. Entonces, los empresarios, los trabajadores, los sindicatos, todos no entendemos por qué no se está intentando cuidar, invertir en lo que ya tenemos y en lo que está tan bien aceptado en el mercado. Porque si seguimos así, vuelvo a mi párrafo anterior, la comercialización en el futuro va a ser muy complicada. Volver a esos números, volver a esa estabilidad de transporte, volver a esa estabilidad de servicio, no se hace de un día para otro. Aunque hoy en día tengamos, gracias a Dios, las herramientas online, tú puedes posicionar un hotel de hoy para mañana y venderlo sin ningún problema. Oye, pero es que tienen que venir a las islas. Esto no se hace de hoy para mañana. De nuevo, en la mente de las personas, en sus ganas de compra, tiene que venir el producto de Canarias, el producto de Tenerife, el producto de nuestros hoteles, de nuestros buenos servicios. Eso no es una labor que se pueda hacer de hoy para mañana rapidísimamente, ¿no? Entonces, yo creo que gran parte del problema está en esa no comprensión que todos, bueno, os hacemos llegar a vosotros sobre esta situación, y también en que nosotros, pues muchos de ellos que estamos también en Calínico y hemos vivido varias crisis, sabemos cómo y qué difícil va a ser volver a estos tiempos de oro que hemos tenido. Muchos de nosotros llevábamos todavía saliendo de la crisis del 2009-2010, todo esto hay que decirlo. Entonces, oye, ¿por qué no se hace un esfuerzo? ¿Por qué no se cuida un poco más esto? Porque sinceramente no va a ser nada fácil. Y sí, los hoteles están preparados, hay muy buenos profesionales, hay muy buenos hoteles, pero la comercialización y la puesta en marcha de un destino no es cuestión de hoy para mañana, así que cuanto antes habrá que tomar medidas y habrá que ponerse muy serios en este tema. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Patricio, has estado extraordinario también. Muy claro, muy bien. Tenías un tema que no era fácil porque habíamos hablado 4 antes que tú. Quien más, quien menos había tocado el tema, pero lo has expuesto muy bien y te has ido a la parte comercial, a lo fundamental que es que esta máquina, como bien inició Victoria, esta máquina no se pone tan pronto en marcha. Pero también es cierto que los tour operadores y las compañías aéreas tienen tanto interés como nosotros en que la máquina funcione. Y en cuanto suene el silbato, se pondrá a funcionar todo. Ahora vamos a ver quién toca ese silbato. Raúl, hemos hablado los 5, hemos tardado 1 horita, es decir, unos 12 minutos de media cada uno. Te lo digo por si quieres, por si hay intervenciones de alguien que quiera hacer alguna pregunta. Te doy a ti la palabra para que hagas esto. Nada, muchas gracias. Ha sido un repaso muy exhaustivo. Creo que sí, efectivamente, seguro que se nos han despertado a todos dudas y bueno, decía antes por el chat, no se ha animado nadie. Si alguien quiere pues hacer alguna pregunta aprovechando estos ponentes tan magníficos que tenemos y con tanto conocimiento,
pues pueden abrir micrófonos y preguntar. A ver, ahí pueden levantar la mano también aquí en la plataforma. Si les parece. A ver, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión que...? Raúl, José Barreiro está levantando la mano. Ah, bien, José Barreiro, que con tanta gente no lo comenta, perdón. Vale, pues si no hacen preguntas yo quisiera, si tenemos tiempo, ¿verdad? Un poco más de tiempo. ¿Sí? ¿Se me oye? Claro. Sí, ¿Sí? adelante. Sí, tenemos un poquito más de tiempo. Yo quisiera terminar un poco la exposición de Arte, que terminé hablando de Inglaterra nada más, ¿no? La situación, no hablé nada de los países escandinavos. En Escandinavia la situación sigue siendo horrible. De toda Escandinavia solamente está operativo un vuelo, que lo tiene Ving, Nordic Leisure Travel Group, los que antes eran Thomas Cook, y los demás, pues Dinamarca tiene programados vuelos para finales de año, pero la ocupación es horrible y además el gobierno de Dinamarca todavía pide un IA-25, por lo tanto lo tenemos francamente difícil, ¿no? En el caso de Alemania, pues lo mismo, la señora Merkel y demás políticos le están pidiendo de que no salgan, de que se queden en casa. En resumen, el futuro inmediato se presenta muy negro y a medio plazo también, muy negro. Si nosotros tomamos en consideración de que en nuestros mejores años, 2017 y 2018, donde teníamos 16 millones de visitantes y teníamos una ocupación promedio del 75-76%, imagínense ahora, en la situación actual que estamos, donde estamos diciendo que si para el año que viene llegamos a los 10 millones, pues ya tenemos que estar muy contentos, ¿no? Porque vienen como vienen. ¿Cuál sería la ocupación? Es decir, no podrán abrir todos los hoteles. No es posible, ni deseable. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es darle posibilidades a las empresas que hay detrás de esos hoteles que no pueden abrir, de que puedan tener continuidad para, en el momento oportuno, poder abrir. Los mercados, nuestros mercados, de donde proceden nuestros visitantes, van a quedar reducidos. No va a viajar la misma gente. No nos equivoquemos. No vamos a volver al 2017 y 2018, bajo ningún concepto, por desgracia, ¿no? Y además, la gente que venga de estos mercados, me refiero al gran mercado, a la clase media trabajadora, no tiene el poder adquisitivo que tenía hace un año. No lo tiene, ni lo va a tener a corto plazo. Pero no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa. En toda Europa. Sus ingresos se han visto reducidos. Por lo tanto, vienen tiempos malos, muy malos. Posiblemente lo peor está por venir cuando me estoy refiriendo a empresas, me estoy refiriendo, en el caso nuestro de Canarias, con un paro entre ERTES y paro de un 40%, es catastrófico, ¿no? Es horrible, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Máxima prudencia. Necesitamos exigir del gobierno central y de nuestros políticos, del gobierno que sea, ayuda a las empresas que al fin y al cabo son las que crean empleo, ayuda. No va a ser posible que abran todos los hoteles, sostener a aquellos que no puedan abrirlo. Es decir, vamos a ver cómo quedan los ERES el 31 de enero. Pero aparte de eso, tenemos ayuntamientos que están cobrando los IBIs, están cobrando la basura, están cobrando los impuestos. Hay algunos que los ha aplazado un poco, el de Puerto de la Cruz, que les portó la basura a la mitad, pero la inmensa mayoría no. Tienen sus gastos, ya lo comprendemos que tienen sus gastos, pero todos tendremos que reducir y esperar a que las cosas vayan cambiando, que no van a cambiar de inmediato. Se habla de la vacuna como si la vacuna fuera a solucionar todos los problemas. No es verdad eso. En Inglaterra van ahora a vacunar a 2 millones de personas y piensan que a finales del próximo verano, porque le van a dar entrada a las otras 3 vacunas nuevas, pues esté vacunado el 60-70%, ¿no? Pero con el virus con vacuna y sin vacuna, vamos a seguir viviendo unos años más, ¿no? Vamos a seguir viviendo. Quedará más controlado, pero vamos a seguir viviendo con él, ¿no? Por lo tanto,
Digo todo esto porque creo que la audiencia principal de la que tenemos hoy son alumnos de máster de turismo, ¿no? Y no quiero desanimarles. Lo que quiero decirles es que, siendo positivo en ello, ¿no?, están teniendo una ocasión única de aprender, de hacer un curso rápido. Yo tengo 75 años, he cumplido la semana pasada, ¿no? Y he conocido muchas crisis, podéis creerme, ¿no? Desde la OPEP, cuando se creó el petróleo, que el precio del queroseno, de la gasolina, se multiplicó por 3, y luego vinieron otras crisis, las guerras del Golfo, pero como esta, ninguna. Y yo pensaba que lo había visto pues ya casi todo, ¿no? Pues como esta, ninguna. Por lo tanto, como lo que tenemos que hacer es seguir luchando y sacar el barco adelante, yo le pido a los alumnos de máster de que no lo vean como algo diciendo, coño, ¿dónde me he metido yo, no? A ver si me dedico a otra cosa que me va a ir mucho mejor porque esto sí que no funciona. No, todo lo contrario. Hay que aprovechar esta ocasión para aprender. Y esto, si le dedicáis el tiempo que hay que dedicarle a ver los pormenores de dónde estamos y cómo vamos a salir de ello, os va a servir de una lección para el resto de vuestra vida, y eso es lo positivo que yo veo en ello. Es decir, tratar de ser positivos dentro de lo malo y lo malo que va a continuar estando, y de esta forma, con la ayuda de todos vosotros, principalmente de la gente más joven, de la gente que se incorporará ahora al mercado, sacaremos el barco adelante del que vivimos en Canarias, con el que hemos levantado a Canarias, con el que estábamos viviendo muy bien en Canarias. Bueno, pues esto nos hará reflexionar y luego ya hablaremos cuando hayamos recuperado, si no como el 2017 o 18, pero como el 2014 o 2015, cuando vayamos recuperando el mercado, ya también podremos ir pensando en diversificar y otro tipo de cosas. Porque diversificar es muy fácil decirlo, pero hacerlo pues, no lo es en absoluto, si no ya se hubiera hecho. Y esto es lo que quería añadir, es decir, un ánimo a los alumnos y que traten de ver la oportunidad que tienen de aprender, que les servirá para el futuro. Gracias. Sí, muchas gracias. Barreiros, gracias. Barreiros. Sí, Raúl, ¿hay preguntas por fin o...? Sí, ahí por el chat había una pregunta y también Fernando Garaza, aprovechamos y hacemos las dos preguntas juntas y ya damos una última ronda de quien quiera intervenir. Nos preguntan por el chat, Víctor Sosa, sobre si creen que es sostenible que los test sean financiados a medias por administraciones públicas y también por las empresas privadas. Y Fernando Garaza también, si quiere, abre micrófono y nos preguntas lo que quería de la pregunta. Fernando, está desactivado el micro. Abre micro, por favor. Abre micro, Fernando. Fernando, tienes que abrir micro. Ahora me escuchas, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días a todos, soy Fernando Garaza. Les escucho desde Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Aunque sea peninsular, pues bueno, ya estamos aquí muy implantados. Algunos de ustedes que ya me conocen, porque soy un poco Pepito Grillo, ¿verdad, Raúl? Que siempre estamos detrás de muchos webinars y mucha esto. Y veo que hay mucho talento, mucho conocimiento y sobre todo ustedes que son personas pues muy respetadas porque tienen una gran experiencia en el sector. Y bueno, nosotros al ser más junior, más gente más joven, no dejamos de tener también, intentamos aportar conocimiento al sector, ¿vale? Nosotros también desde nuestra perspectiva de consultores, también vemos escenarios que se pueden aprovechar, ¿vale? En Canarias, lo que estaba comentando tanto Roberto como Raúl o como Victoria, pues bueno, pues estamos en una situación muy complicada. Cuando se reactive no volverá a ser igual. Nosotros desde Gran Canaria o desde la perspectiva de Canarias estamos viendo de que el escenario
va a ser de que muchos complejos no se van a abrir jamás. Van a pasar al mercado totalmente inmobiliario, ¿vale? Por desgracia, porque han quedado obsoletos, porque no se han sabido adaptar, porque la formación no se le ha dado más. Y segundo, por muchos complejos, sobre todo aquí en Gran Canaria, son comunidades de propietarios. Muchas comunidades de propietarios no van a tener agilidad para incorporarse al mercado turístico. Entonces, va a haber una merma muy importante de plazas turísticas. Nosotros el año pasado, como sabe Raúl, y hace 2 años hicimos un estudio de mercado turístico y en Gran Canaria hay 170.000 plazas turísticas, de las cuales se van a perder por lo menos un 20 o un 25% de plazas turísticas se van a perder en el mercado. O sea, no van a incorporarse jamás al mercado turístico. Entonces, se va a crecer también en calidad, porque muchos complejos, vuelvo a decir, serán obsoletos y no van a incorporarse de nuevo al mercado. Por tanto, van a sobrevivir los complejos turísticos que estén bien posicionados, que estén bien adaptados, que estén modernizados y sobre todo den un trato diferencial al cliente, que esa es la clave que tiene que tener Canarias. Canarias debe apostar por un mercado de calidad en cuanto a servicios, en cuanto a experiencias, en cuanto a nuevos nichos que todavía no se han explotado. A mí me pasa muchas veces como peninsular. A veces no podemos encontrar un restaurante temático canario. Encontrar unas ricas papas con moja y a veces es complicado encontrarlas en un restaurante. Entonces debemos apostar por una diversificación mucho más auténtica de lo que es Canarias. Vamos al País Vasco y encontramos los pinchos, pero vamos a Canarias, la papa típica, a veces nos cuesta encontrarla. O sea, es un ejemplo que a veces nos encontramos con muchos de los visitantes que tenemos. Entonces, pues bueno, son reflexiones que se hacen. Debemos apostar mucho, evidentemente, por la tecnología, por la innovación, por el talento, la formación, la sostenibilidad, tanto productiva de energía, que es la clave también. Dependemos mucho del petróleo, debemos de apostar muchísimo por las energías sostenibles. Tengo delante a Victoria y Victoria tenéis un modelo de gestión hotelera brutal, me parece espectacular. Todo lo que estáis haciendo en Jefe Hoteles y en el Grupo Fedola, yo de verdad os admiro y muchas veces hablo con profesores de universidad y los pongo como ejemplo y a veces no les suena. O sea, tenéis ahí un toque de atención para comunicarlo más porque tenéis allí vuestra diferenciación y hoy en día el mercado cada vez está apostando más por ese nicho. Entonces, hay un montón de oportunidades y el modelo Canarias, de verdad, es una pena porque muchos hablamos de que todo esto, cuando la vacuna, estamos viendo ya al final del túnel y cuando la vacuna la lance, va a haber otra vez un mogollón de turistas que van a venir. Entonces, vamos a volver a estar en el mismo punto de salida. Entonces, yo pienso que Canarias en estos momentos es un momento para repensar todo, etcétera. Con Raúl muchas veces también lo hemos comentado en los diferentes chats de que es una oportunidad maravillosa para esto. Entonces, bueno, es nuestra impresión o nuestro aire fresco que intentamos aportar y, bueno, ojalá todo el mundo remáramos en la misma dirección, tanto administraciones, que es una gran clave, y, bueno, pues los empresarios, pues ahí estamos intentando asesorar y aconsejar a todos los empresarios. Y muchísimas gracias por esto. Gracias. Hay una otra pregunta también en el chat sobre el tema que comentaba Fernando. Pero Raúl, perdón, Raúl, y para ir cerrando. Sí. Raúl, ¿me permite? Si pueden ser preguntas sería lo ideal para no salirnos del tema que nos traía hoy. Sí, efectivamente. En el chat se plantea el tema de los productos canarios, ¿no? Si se prevé una salida, comenta Domingo Lorenzo, del técnico del ISTAC, sobre si se prevé que se reforzará la demanda de productos canarios, un tema. Y Lola Pérez, también técnica ahora no recuerdo su puesto, en la Cámara de Comercio, directora de investigación, ella nos lo dirá, también pide la palabra y si quieres tiene la palabra Lola y ya última intervención del público y ya los ponentes que... Sí, pero mira, perdón, permíteme un segundo, Raúl, un segundo. Lola Pérez, si no me confundo, es la directora general de la Cámara de Comercio aquí en Santa Cruz de Tenerife, pero bueno, ya lo dirá ella. Y con respecto a los productos canarios, yo de corazón y con todo el amor y respeto del mundo, ahora lo que me preocupa no es eso. Lo que me preocupa en estos momentos es que Victoria abra su hotel, que José Barreiro abra su hotel,
que José Fernando tenga éxito en su hotel. Ahora lo que necesitamos es ideas para ver qué podemos hacer para que los turistas vengan. Y dile a esta persona que ha pedido los menús canarios que estamos absolutamente convencidos de la importancia de incorporar menús canarios ya. Pero hoy no es el día de menús canarios, en mi modesta opinión. Adelante con Lola Pérez, que me interesa mucho escuchar. Sí, buenos días. Soy Santiago CC, soy el presidente de la Cámara. En cualquier caso, Lola Pérez también efectivamente pues, me acompaña, pero he sido yo el que realmente he pedido la palabra. Lo primero, dar las gracias porque realmente nos hayan invitado. Nos ha parecido que todas las cuestiones que han planteado los compañeros las compartimos absolutamente. Desde la institución, pues lo que realmente queremos decir es, por un lado, de que entendemos de que se han perdido efectivamente muchas oportunidades, concretamente, pues fundamentalmente desde el verano. Nosotros, yo que soy también hotelero, pues he tenido que efectivamente pues pasar por lo mismo que están pasando los compañeros, con los cierres del hotel, con las dificultades de que efectivamente pues todo esto nos ha conllevado y sobre todo además lo que están pasando nuestros empleados, ¿no? Se han dicho muchas cosas y claro, es muy difícil verdaderamente entrar absolutamente en todas, pero yo lo que sí realmente quisiera destacar es, primero, las oportunidades, en mi opinión, y así se lo he hecho saber también al gobierno, yo creo que han sido fundamentalmente de tipo por el gobierno central, más que por el gobierno canario, porque cuando realmente nos hemos reunido siempre ha habido, digamos, un consenso en el sentido de que nos hemos entendido perfectamente, pero después cuando realmente hemos llegado concretamente o ha llegado el gobierno de Canarias a Madrid, pues es cuando realmente nos hemos encontrado que no ha habido eco ninguno para podernos solucionar los problemas en Canarias. Y son de diferentes índoles, porque cuando realmente hemos hablado concretamente de los test, pues ya sabemos cuál ha sido el recorrido, José Fernando lo ha explicado perfectísimamente, pero cuando hablamos de inmigración, pues ya sabemos también, y Eduardo también lo ha explicado, es decir, al final no encontramos eco concretamente con quien tiene las competencias que ahora mismo nos están efectivamente pues afectando más. Y hay que decirlo, y esto concretamente desde la Cámara lo venimos diciendo desde el momento uno. Con respecto también de cuestiones, como ha dicho Pepe Barreiros, que tiene toda la razón, seguimos con los ingresos absolutamente mermados, muchos de los hoteles cerrados, por lo tanto seguimos drenándonos y es una sangría la que verdaderamente tenemos y estoy totalmente de acuerdo, aparte de realmente mantenerse los ERTE, aparte de que los ICOs ya tienen un recorrido más corto, pero que se tienen que también efectivamente que mantener, pero hay que ir pensando concretamente en ayudas directas si queremos seguir manteniendo, digamos, lo que es el tejido productivo, especialmente el sector turístico y también el resto de los sectores. O sea, no hay que olvidarse de que el tejido productivo está tremendamente tocado y tremendamente lesionado y tensionado. Por lo tanto, en ese sentido, pues yo creo que lo que tenemos es que estar muy atentos para exigir concretamente a los respectivos gobiernos las medidas que hay que ir adoptando y nosotros, por otro lado, ser lo más flexibles posible y pedirlos porque nos tendremos que ir adecuando a un año 2021 que seguramente va a ser un año, como realmente se ha dicho, muy complicado y muy difícil. Por lo tanto, lo que quiero es que sepan que la Cámara está acompañando absolutamente en todo. Hemos hecho concretamente una rueda de prensa escasamente hace 3 días, donde realmente hemos planteado el boletín de coyuntura y hemos entrado al detalle con todos los sectores y no podemos hacer más. La última cuestión que sí quiero y creo que hay que un poco al hilo de lo que decía Pepe Barreiro, en las ayudas directas quiero que sepan que hemos pedido desde la Cámara de Comercio el que se puedan, concretamente los pagos a la seguridad social, que pudieran haber una exención, en el sentido de que entendemos de que los pagos a la seguridad social puede ser una ayuda directa, que con independencia del tamaño de la empresa puede llegar
con carácter inmediato, no hay que estarla justificando y además tiene el argumento de que se beneficia única y exclusivamente las empresas que mantengan los puestos de trabajo y que además también los generen más puestos de trabajo. Y creo que es una muy buena medida que deberíamos de trabajarla todos y deberíamos de exigirla, porque las ayudas directas no va a ser fácil que nos las den a las empresas con carácter general. Yo no quiero quitar más tiempo y muchísimas gracias por haberme dejado hablar. Muchas gracias, señor Cesé, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Navegación y Servicios de Santa Cruz de Tenerife, de la provincia. Don Raúl Hernández, ¿tienes la palabra tú? Bueno, yo simplemente, si no hay, no sé si alguien más de los ponentes quiere aportar alguna cuestión. Victoria quiere que hace rato que no. Pues bueno, Victoria tiene la palabra. Hace rato que no habla. Adelante, Victoria. No, yo solo un comentario. Es que esta oportunidad que hemos tenido durante estos meses de tener tanto turismo local, que mucha gente no conocía la planta alojativa que está en su propia isla y en su propio destino, porque parece que siempre viajar fuera es mucho más exótico o mejor. Nos ha dado la oportunidad no solo de que nos conozcan, sino de la calidad de la gastronomía canaria que tenemos dentro de nuestros establecimientos y que tanto apostamos por el producto local. Además de los proveedores locales, de comprar el pescado de la lonja concretamente de aquí, de las verduras de aquí, de todo de aquí. Así que yo sí que digo que hay una política de mejora con respecto a esto desde hace muchísimo tiempo y del consumo de los productos locales. La cuestión es que, bueno, que ahora durante esta pandemia nos ha dado la oportunidad de que nos conozcan mucho mejor de la gastronomía canaria dentro de los establecimientos. Solo eso. Gracias. Raúl, te tocó otra vez. Nada, pues si no hay nada más por parte de los ponentes, darle las gracias a todos. Ha sido realmente muy fructífera la mañana y bueno, estamos en una situación de incertidumbre. Van a venir todavía tiempos muy complicados antes de que esto podamos hablar de una cierta normalización, y me quedo con la reflexión también de Pepe Barreiro y de cara a los alumnos de la importancia. Necesitamos gente cada vez más formada, cada vez más preparada, o sea que vamos a tener que aplicar mucho talento, mucha innovación para realmente salir de esta situación tan complicada en la que estamos. Y nada, muchísimas gracias a todos los ponentes, a Victoria, a José Barreiro, ya José Fernando se fue, y Patricio, a Eduardo, por supuesto, por la moderación, y le dejo ya la palabra a Eduardo si quiere decir unas palabras. Sí, Raúl, solamente es que, como todos los años, estamos haciendo todos los años académicos, en el segundo cuatrimestre seguramente volveremos a tener la reunión con los alumnos de grado. Dios quiera que hablemos de otra manera, pasados esos meses. Pues sí, en la próxima a ver si realmente podemos estar ya viendo la salida de todo esto. Muchísimas gracias a la Cátedra de Turismo. Tenemos una colaboración, como dije antes, desde hace 10 años, que no hemos fallado 2 veces al año, y gracias de corazón. Nada, gracias a todos y buenos días. Buenos días. Adiós, adiós, gracias. Adiós. Gracias.